El metal pesado del sartén quemaba mis manos temblorosas. Estaba parada en una cocina con piso de linóleo color beige. Tenía 8 meses de embarazo. Mi respiración era rápida, superficial, ahogada por el olor a salsa de carne y a traición. Frente a mí, el hombre que juró protegerme no hacía absolutamente nada. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo pasé de salvar vidas en el centro médico de Texas a sostener un sartén de hierro fundido como única defensa para mi bebé no nacida? La respuesta no empezó con un golpe físico. Empezó con una llave de repuesto. Empezó con límites cruzados bajo la excusa del amor familiar. Para entender cómo el infierno se instaló en mi vida, tienes que entender quién era yo antes de que me rompieran. Mi nombre es Valeria. Soy enfermera registrada en uno de los hospitales más grandes de Houston. Mi vida siempre fue una rutina de alarmas de monitores cardíacos, turnos de 14 horas, café frío y una deuda estudiantil que me asfixiaba el pecho. $143,000 en préstamos por mi título universitario. Esa era mi carga, pero también era mi orgullo, porque me la había ganado sola. Yo era una mujer independiente, acostumbrada a resolver mis propios problemas, a cargar mi propio peso y a no pedirle nada a nadie. Pero incluso las mujeres más fuertes se cansan de ser fuertes todo el tiempo. Conocí a Mateo en un supermercado en el sur de Houston, en el pasillo de los vegetales. Yo venía de un turno nocturno brutal en la unidad de cuidados intensivos. Estaba tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos mientras intentaba elegir unos tomates que no estuvieran magullados. Él se acercó con una sonrisa tranquila y me pasó los mejores tomates del estante. Era técnico de aire acondicionado. Tenía las manos ásperas, callosas, las manos de un hombre que trabaja duro y que sabe cómo arreglar cosas rotas. Esa misma semana, el grifo de mi pequeño apartamento empezó a gotear sin control. Mateo vino con su caja de herramientas y lo arregló en 10 minutos, sin pedir nada a cambio. Para una mujer que siempre había tenido que llamar al mantenimiento y esperar semanas, o intentar arreglar las cosas con cinta adhesiva, esa pequeña acción fue como un salvavidas. Pensé que había encontrado a un compañero de verdad, un hombre que me cuidaría, que me quitaría un poco del peso que llevaba sobre los hombros. Él ganaba unos $61,000 al año. No éramos ricos, pero él era trabajador, honesto y sobre todo me hacía sentir segura. No me di cuenta de que su necesidad de arreglar cosas era solo una fachada superficial. En el fondo, Mateo era un hombre completamente paralizado, atado con cadenas invisibles a la mujer que lo controlaba todo, su madre. La primera vez que conocí a Carmen, sentí un frío recorrer mi espalda, a pesar del calor sofocante del verano en Texas. Mateo me llevó a su casa en los suburbios de Katy para una cena de domingo. Desde el momento en que crucé la puerta principal, el olor a comida tradicional me golpeó como un muro sólido. No era un olor acogedor que invitara a sentarse. Era pesado, denso, cargado de especias y grasa, diseñado para marcar territorio y llenar cada rincón de la casa. Carmen salió de la cocina secándose las manos. Llevaba puesto un delantal con letras brillantes de imitación de diamantes que decía «Reina de la cocina». Me miró de arriba abajo, evaluando no a la novia de su hijo, sino a una competidora que acababa de entrar en su dominio. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Nos sentamos en la mesa del comedor, que estaba cubierta con un mantel de plástico transparente. En la esquina de la sala, sentado en un sillón reclinable, estaba su esposo, Héctor. Héctor era el segundo esposo de Carmen, un camionero retirado de 62 años. Era un hombre enorme, de hombros anchos, con una barriga prominente y una mirada oscura y pesada. No dijo una sola palabra durante toda la cena. Solo bebía su cerveza. Limpiaba sus uñas con una pequeña navaja de bolsillo y me observaba. Pronto aprendería que Héctor era el ejecutor silencioso de Carmen, el músculo detrás de su manipulación psicológica. Carmen empezó con las preguntas mientras servía porciones gigantescas de comida en el plato de Mateo. Su tono era dulce, casi cantado, pero sus palabras eran cuchillos afilados buscando mis puntos débiles. Me preguntó cuántas horas trabajaba en el hospital. Le dije que los turnos eran largos, a veces de 12 o 14 horas, dependiendo de las emergencias. Ella chasqueó la lengua, miró a Mateo con lástima y acarició su cabello. Dijo, «Pobrecito mi niño, ¿quién te va a cocinar comida caliente y fresca cuando llegues de trabajar cansado?» Yo intenté sonreír y le expliqué que Mateo y yo compartíamos las tareas, que él también sabía cocinar. Carmen soltó una carcajada seca. Dijo, «Los hombres no deberían estar en la cocina. Mija, eso es descuidar a la familia». Luego me preguntó directamente por mi salario. Quería saber exactamente cuánto ganaba una enfermera registrada en el centro médico. Quería saber si yo era una carga financiera o una inversión rentable para el futuro de su hijo. Yo intenté mantener la compostura y le expliqué que amaba mi carrera, que salvar vidas era mi vocación y que me mantenía por mí misma. Carmen sonrió.
una sonrisa fría y sin dientes. Dijo, la única vocación de una buena mujer debería ser su familia y su esposo. Todo lo demás es puro egoísmo moderno que destruye los matrimonios. Miré a Mateo, esperando que interviniera. Esperando que dijera, mamá, respeta a Valeria, ella es una profesional. Pero Mateo solo bajó la mirada hacia su plato, comió un bocado y se rió nerviosamente. Dijo, ya sabes cómo es ella, mi amor, solo se preocupa por nosotros, es a la antigua. Esa fue la primera vez que escuché esa maldita frase. Se convertiría en el himno de mi pesadilla personal. El familismo tóxico. Esa lealtad ciega y enfermiza donde los límites personales son vistos como una traición imperdonable a la sangre. Mateo padecía de una mamitis tan profunda y arraigada que no podía distinguir dónde terminaba su propia identidad y dónde empezaba la voluntad de su madre. Nos casamos un año después de esa cena. Yo pensé, de manera ingenua, que el matrimonio pondría un límite natural a la intromisión de Carmen. Pensé que al convertirme en su esposa ante la ley y ante Dios, yo pasaría a ser su prioridad absoluta. Fui una completa estúpida. El día de nuestra boda, Carmen apareció en la iglesia con un vestido color marfil. No era blanco puro, pero era lo suficientemente claro, con encajes y pedrería, como para que en las fotografías pareciera que Mateo se estaba casando con dos mujeres al mismo tiempo. Durante la recepción, ella se aferró del brazo de Mateo en la pista de baile. Lloraba histéricamente, secándose las lágrimas con un pañuelo, diciendo en voz alta que estaba perdiendo a su bebé, que la estaban abandonando. Héctor estaba de pie detrás de ella, con los brazos cruzados sobre su enorme pecho, mirándome fijamente. Me miraba como si yo fuera una ladrona que acababa de entrar a su casa a robarles una propiedad valiosa. La luna de miel no fue mejor. Estábamos en una playa hermosa en México, intentando relajarnos después de meses de estrés por la planificación de la boda y mis agotadores turnos en el hospital. Pero el teléfono de Mateo sonaba 3 veces al día, todos los días. Era Carmen. Llamaba para preguntarle si estaba comiendo bien, si se había puesto protector solar. Llamaba para decirle que le dolía la espalda, que la presión arterial le había subido, que la casa se sentía muy vacía y fría sin él. Una noche, mientras estábamos cenando frente al mar, el teléfono sonó de nuevo. Yo le pedí a Mateo, casi rogándole, que apagara el aparato. Le dije, por favor, estamos en nuestra luna de miel, es nuestro momento, necesito que estés aquí presente conmigo. Él me miró con una mezcla de culpa y enojo repentino. Me dijo, Valeria es mi mamá, está sola y se siente mal. No puedo simplemente ignorarla y apagar el teléfono, eso sería una falta de respeto terrible hacia la mujer que me dio la vida. Me di cuenta en ese momento de que yo siempre sería la tercera rueda en mi propio matrimonio. Cuando regresamos a Houston nos mudamos a mi apartamento, el cual era pequeño pero lo pagaba yo sola. Yo seguía trabajando en el centro médico, lidiando con pacientes críticos, escuchando el pitido constante de las máquinas de soporte vital. El agotamiento físico y mental te cala hasta los huesos, te deja vacía al final del día. Un martes por la tarde, llegué a casa después de un turno brutal, donde habíamos perdido a un paciente. Mis pies palpitaban dentro de mis zapatos de trabajo. Solo quería tomar una taza de té caliente, sentarme en silencio y dormir. Abrí la puerta de mi apartamento y me quedé congelada en el umbral. El lugar olía a cloro, a limpiador de pisos con aroma a lavanda y a guiso de carne. Caminé lentamente hacia la cocina, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en la garganta. Todos los gabinetes de mi cocina estaban abiertos de par en par. Mis tazas de café, las que había coleccionado durante años de diferentes viajes y regalos de mis compañeras enfermeras, habían desaparecido. En su lugar, los estantes estaban llenos de tazones de mezcla gigantes, ollas pesadas de aluminio y recipientes de plástico baratos. Carmen estaba de pie frente a mi fregadero, secando un plato con mi toalla de cocina favorita. Me vio entrar, me miró con total naturalidad y sonrió. Dijo, hola, mija. Vi que tenías un desorden terrible aquí y que te faltaban cosas de verdad para cocinar. Te traje algunas cosas útiles de mi casa para que aprendas a hacerle buenas comidas a mi hijo. Mateo me dio una copia de la llave para casos de emergencia, así que vine a darte una mano. Sentí que la sangre me hervía, subiendo por mi cuello hasta mis mejillas. Mi espacio seguro, mi único refugio después de ver la muerte y el dolor en el hospital, había sido violado. Le dije, con la voz temblando de rabia contenida, que no tenía ningún derecho a entrar a mi casa sin avisar. Le dije que no tenía derecho a tocar mis cosas, a tirar mis tazas, a reorganizar mi vida. Carmen dejó caer el plato en el fregadero con un golpe seco que resonó en la cocina. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas, lágrimas falsas, perfectamente calculadas, listas para ser usadas como munición. Dijo, con la voz quebrada, yo solo quería ayudar a mi familia.
Veo que trabajas tanto que descuidas tu hogar y a mi hijo. Si no quieres mi ayuda y me vas a tratar como a un perro callejero, me voy. Salió del apartamento arrastrando los pies, haciéndose la víctima martirizada. 10 minutos después el teléfono sonó. Media hora más tarde, Mateo entró por la puerta, furioso, con el rostro rojo. No me preguntó cómo fue mi día en el hospital. No me preguntó por qué estaba alterada o qué había pasado realmente. Me gritó desde la sala. Me dijo que había hecho llorar a su madre, que ella había conducido desde Katy y había pasado toda la tarde limpiando y cocinando para nosotros porque sabía que yo estaba cansada. Lo llevé a la cocina y le mostré los gabinetes vacíos. Le dije, Mateo, ella tiró mis cosas a la basura. Entró a mi casa sin mi permiso mientras yo no estaba. Esto no es ayuda, esto es una invasión, es control puro y duro. Él negó con la cabeza, mirándome como si yo fuera un monstruo insensible. Dijo, eres una malagradecida, Valeria. Es mi mamá. Ella solo quiere ayudar a que tengamos un hogar de verdad. Tienes que aprender a ser parte de esta familia y dejar de ser tan egoísta con tus cosas. Esa noche dormimos de espaldas, en los bordes opuestos de la cama. Yo me quedé mirando la pared en la oscuridad, sintiendo como una soga invisible se apretaba lentamente alrededor de mi cuello. 6 meses después de ese incidente, mi vida cambió para siempre. Vi las 2 líneas rosadas en la prueba de embarazo en el baño de nuestro apartamento. Mi corazón dio un vuelco masivo. Sentí una ola de amor tan pura, tan abrumadora y protectora, que me hizo caer de rodillas y llorar. Iba a ser mamá, iba a tener un bebé, una pequeña vida que dependía completamente de mí. Pero ese momento de alegría pura y privada duró exactamente 4 horas. Cuando Mateo llegó del trabajo y le di la noticia, se emocionó, me abrazó y me levantó en el aire. Pero no pudo contenerse. Sacó su teléfono y llamó a Carmen de inmediato, a pesar de que le pedí que esperáramos unas semanas por precaución médica. Yo estaba sentada en el sofá, escuchando su lado de la conversación. Vi cómo la expresión de Mateo pasaba de la emoción genuina de un futuro padre a la sumisión total de un hijo obediente. Colgó el teléfono, se sentó a mi lado y me dijo, mi mamá está llorando de felicidad. Ya está buscando hospitales en su computadora. Dice que el centro médico donde tú trabajas está muy lejos y hay mucho tráfico, que deberíamos usar a su doctor de confianza en Katy. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Como enfermera, mi instinto clínico se activó de inmediato. Le dije, Mateo, yo soy enfermera registrada. Conozco a los mejores obstetras de todo Houston. Conozco las tasas de complicaciones. Conozco los equipos de emergencia. Voy a dar a luz en mi hospital, con mi equipo médico, donde me siento segura. Él suspiró profundamente, frotándose la cara con ambas manos en un gesto de frustración. Dijo, Valeria, por favor no empieces a pelear hoy. Mi mamá conoce a un doctor excelente que atendió a todas mis primas. Solo escúchala, por favor. No quiero problemas con ella ahora que vamos a tener un bebé. No quería problemas. Esa era su filosofía de vida entera. Estaba dispuesto a sacrificar mi paz mental, mi autonomía médica y mi propio cuerpo, solo para evitar que su madre hiciera un berrinche. Pero la presión de Carmen no solo era emocional y territorial, era profundamente financiera, y ella sabía exactamente cómo usar los números a su favor. Yo cargaba con esa deuda estudiantil aplastante de $143,000. Cada mes, el pago mensual de esos préstamos consumía una gran parte de mi salario de enfermera. Con el bebé en camino empezamos a hacer cuentas en la mesa de la cocina, llenando hojas de cálculo. El costo de las guarderías en el centro de Houston era astronómico, casi igualaba lo que yo ganaba en 2 semanas de trabajo. No podíamos pagarlo sin ahogarnos en deudas de tarjetas de crédito. Carmen olió nuestra vulnerabilidad financiera como un depredador huele la sangre a kilómetros de distancia. Nos invitó a cenar a su casa en Katy para celebrar el embarazo. Héctor estaba allí, en su esquina habitual, limpiando sus gafas en silencio, proyectando esa sombra de intimidación física. Carmen sirvió un plato enorme de carne asada frente a Mateo, y luego me miró a mí, sirviéndome una porción doble. Dijo, con esa voz dulce y venenosa, «Mija, tienes que comer por 2 ahora. Y no tienen que preocuparse por el dinero ni por las guarderías caras de la ciudad. Hay una casa en alquiler a solo 4 cuadras de aquí, en mi mismo vecindario. Es muy barata. El dueño es amigo de Héctor. Ustedes se mudan aquí, y yo puedo cuidar a la niña todos los días mientras tú trabajas en el hospital para pagar tus deudas estudiantiles». Era la trampa perfecta, diseñada con precisión militar. Mateo me miró con ojos suplicantes, brillando de alivio. Dijo, «Mi amor, es la solución ideal para nosotros. Ahorraremos miles de dólares al año en cuidado infantil. Tendremos una casa más grande para el bebé. Mi mamá nos está salvando la vida». Yo sabía, en lo más profundo de mis huesos, que era un error fatal. Cada instinto en mi cuerpo de madre me gritaba que corriera en dirección contraria,
que no le entregara el control de mi hija a esa mujer. Pero miré mi cuenta bancaria en mi teléfono. Miré los números rojos de mis préstamos. Estaba acorralada por la economía implacable y por la debilidad de mi propio esposo. Acepté. Firmamos el contrato de arrendamiento. Nos mudamos a Katy, a exactamente 4 cuadras del infierno. La ocupación total de mi vida comenzó el mismo día que nos entregaron las llaves de la casa nueva. Yo estaba en el hospital, cubriendo un turno doble, trabajando 16 horas seguidas para juntar dinero extra para los muebles del cuarto del bebé. Cuando llegué a la casa por la noche, estaba exhausta. Mis pies estaban tan hinchados por el embarazo de 6 meses que apenas podía caminar desde el auto hasta la puerta. Encontré la puerta principal sin seguro. Caminé lentamente hacia el cuarto que habíamos designado para la bebé. Las paredes, que yo había planeado pintar de un verde suave y relajante, estaban cubiertas de un amarillo chillón, brillante y agresivo. El olor a pintura fresca me dio náuseas de inmediato. En el centro de la habitación había una cuna de madera oscura, pesada, de aspecto antiguo. Carmen estaba allí, de pie, doblando ropa de bebé que yo no había comprado ni elegido. Me vio entrar y sonrió ampliamente. Dijo: «Sorpresa, mija. Mateo me dejó entrar esta tarde. Pinté el cuarto para que estuviera listo y traje la cuna que usó Mateo cuando era un bebé, la tenía guardada en el ático. Es una tradición familiar muy importante para nosotros». Me acerqué a la cuna, sintiendo que el pánico me subía por la garganta. La madera tenía astillas visibles. Los barrotes estaban demasiado separados. Como enfermera, sabía perfectamente que esa cuna no cumplía con ninguna norma de seguridad moderna y era un riesgo de asfixia para un recién nacido. Le dije, intentando mantener la voz calmada: «Carmen, te agradezco mucho el gesto y el tiempo, pero no puedo poner a mi hija en esta cuna. No es segura para un bebé hoy en día». Y yo realmente quería elegir el color del cuarto de mi primera hija. La sonrisa de Carmen desapareció en un segundo. Sus ojos se volvieron fríos, duros, desprovistos de cualquier emoción humana. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, obligándome a retroceder un paso. Dijo, en un susurro bajo y amenazante que Mateo no podía escuchar desde el garaje: «Tú serás la que la parirá. Pero esta niña lleva mi sangre. Es mi nieta. Las cosas se harán a mi manera en esta familia, te guste o no». Retrocedí, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Salí de la habitación y fui a la cocina a buscar un vaso de agua helada para calmar mis nervios. Abrí el refrigerador y me quedé sin aliento. Toda mi comida había desaparecido. Mis espinacas orgánicas, mis frutas frescas, las comidas preparadas y saludables que mi obstetra me había recomendado estrictamente para controlar mi presión arterial. Todo se había esfumado. En su lugar, el refrigerador estaba completamente lleno de recipientes de plástico gigantes. Había guisos pesados flotando en grasa, tamales de cerdo, frijoles refritos con manteca y botellas grandes de refresco azucarado. Carmen había borrado mi existencia, mi salud y mis decisiones de mi propia casa. Fui a buscar a Mateo al garaje. Estaba organizando sus herramientas de aire acondicionado en unos estantes nuevos. Le grité. Le dije que su madre estaba cruzando todos los límites imaginables, que había tirado mi comida a la basura, que había pintado mi casa sin permiso, que me había amenazado en el cuarto de mi propia hija. Mateo tiró una llave inglesa al suelo de concreto con un ruido metálico ensordecedor. Me miró con una furia que nunca le había visto. Dijo, «Estás loca, Valeria. Las hormonas del embarazo te están volviendo completamente paranoica y agresiva. Mi mamá gastó su propio dinero en esa pintura. Pasó horas cocinando en su casa para traernos comida y que tú no tuvieras que esforzarte después del trabajo. Eres una egoísta que no sabe apreciar el amor de una familia unida». Me llamó loca. Me llamó paranoica. El gaslighting era tan constante, tan asfixiante y tan bien ejecutado entre él y su madre, que por un momento aterrador, dudé de mi propia cordura. Me encerré en el baño principal. Me senté en el suelo de baldosas frías, abracé mis rodillas y lloré hasta que me faltó el aire en los pulmones. Toqué mi vientre abultado. Sentí una patadita fuerte contra mi mano. Sofía. Mi pequeña Sofía. En ese momento exacto, sentada en el suelo de ese baño, algo dentro de mí se rompió para siempre. Y algo nuevo, algo feroz, oscuro y primitivo, nació en su lugar. Ya no se trataba de mí, ni de mi orgullo, ni de mi matrimonio. Se trataba de proteger a mi hija de esta secta familiar que quería devorarla. Llegué a los 8 meses de embarazo. Estaba pesada, adolorida, con la espalda palpitando constantemente y emocionalmente agotada de vivir en un estado de alerta máxima. Era un domingo por la tarde. Estábamos en la sala de nuestra casa. Carmen había venido sin avisar, como era su costumbre diaria, usando su llave de repuesto,
para entrar por la puerta principal como si fuera la dueña. Estaba sentada en mi sofá, tejiendo una manta de lana. Mateo estaba viendo un partido de fútbol en la televisión bebiendo una cerveza. De repente, Carmen dijo, con un tono casual, sin levantar la vista de su tejido, hablé con el doctor de Katie esta mañana. Me dijo que por las nuevas reglas del hospital, solo permiten a 2 personas en la sala de partos durante el alumbramiento. Así que seremos Mateo y yo. Tu madre tendrá que esperar en la sala de espera hasta que la niña nazca y yo la limpie. El silencio en la habitación fue absoluto y ensordecedor. Dejé el libro de pediatría que estaba leyendo sobre la mesa de centro. Miré a Carmen. Luego miré a Mateo. Mateo no apartó la vista del televisor. Estaba fingiendo que no había escuchado, encogiéndose en su asiento, esperando que yo me sometiera para evitar el conflicto. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mi vientre. Mi voz era baja, controlada, pero vibraba con una rabia absoluta que me quemaba la garganta. Le dije, tú no vas a entrar a mi sala de partos. Mi madre estará conmigo sosteniendo mi mano. Y si vuelves a llamar a mi doctor para hablar de mi información médica a mis espaldas, te juro por Dios que llamaré a la policía y te denunciaré por acoso. Carmen dejó caer las agujas de tejer al suelo. Se llevó las manos al pecho, abriendo la boca y jadeando exageradamente, como si le hubiera clavado un cuchillo en el corazón. Empezó a llorar a gritos, un llanto agudo y teatral. Dijo, Mateo, mira cómo me trata esta mujer en tu propia casa. Me quiere alejar de mi única nieta. Me odia, siempre me ha odiado. Mateo se levantó de un salto, tirando su cerveza al suelo. Se acercó a mí, con el rostro rojo de ira, señalándome con el dedo. Me dijo, discúlpate con ella ahora mismo, Valeria. No vas a faltarle el respeto a mi madre de esta manera. Ella tiene derecho a estar allí cuando nazca mi hija. Lo miré directamente a los ojos. Vi al hombre débil, cobarde y patético que realmente era, escondido detrás de los faldones de su madre. Le dije, esta también es mi casa. Y este es mi cuerpo. Y esta es mi hija. Se acabó el juego. Caminé hacia la puerta principal, la abrí de par en par, y miré a Carmen, que seguía sollozando falsamente en el sofá. Le dije, sal de mi casa. Ahora mismo. Carmen se levantó lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me lanzó una mirada llena de veneno puro, oscuro y calculador. Una promesa silenciosa de guerra total. Salió por la puerta sin decir una palabra más. Esa misma tarde, mientras Mateo estaba en su turno de trabajo, llamé a un cerrajero de emergencia. Pagué $250 que no tenía, sacándolos de mi tarjeta de crédito, para cambiar todas las cerraduras de las puertas exteriores de la casa. Cuando Mateo llegó por la noche y su llave no funcionó, golpeó la puerta de madera con los puños hasta que le abrí. Tuvimos la peor pelea de todo nuestro matrimonio. Me llamó controladora, histérica. Me dijo que estaba destruyendo a la familia desde adentro. Le dije, con una calma que lo asustó, que si le daba una nueva copia de la llave a su madre, yo empacaría mis cosas esa misma noche y me iría a Chicago a vivir con mis padres. Él sabía que yo hablaba completamente en serio. Por primera vez en nuestra relación, vio el límite absoluto de mi paciencia. Pasaron 3 días de un silencio sepulcral en la casa. 3 días sin visita sorpresa. 3 días sin el olor a manteca en mi cocina. 3 días de paz respirable. Pero la paz con un manipulador narcisista es solo la calma engañosa antes de que el huracán toque tierra y destruya todo a su paso. El jueves por la noche, estábamos cenando en silencio cuando el teléfono de Mateo sonó. Vi su rostro palidecer mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. Asentía lentamente, murmurando, sí, mamá, lo sé, lo siento. Colgó el teléfono y se acercó a mí en la mesa. Tenía esa mirada de perro apaleado, esa expresión de vulnerabilidad fabricada que siempre usaba cuando quería manipular mis emociones. Me dijo, Valeria, mi mamá está muy mal de salud. Dice que no ha podido dormir en 3 días, que la presión le subió al límite, que siente que ha perdido a su hijo para siempre y que nunca conocerá a su nieta. Yo no dije nada. Seguí comiendo mi comida, masticando lentamente, negándome a morder el anzuelo. Mateo se arrodilló junto a mi silla. Me tomó las manos con fuerza. Dijo, por favor, mi amor. Me invitó a su casa esta noche para hablar, para arreglar las cosas como adultos. Pero quiero que vengas conmigo. No quiero ir solo. Retiré mis manos de las suyas con brusquedad. Le dije, no tengo absolutamente nada que hablar con ella, Mateo. Estoy a semanas de dar a luz. Estoy exhausta y me duelen los pies. Él empezó a suplicar frotando mi brazo. Sus ojos se llenaron de lágrimas reales de desesperación. Dijo, hazlo por mí. Te lo ruego por nuestra familia. Solo una cena corta. Vamos, aclaramos el aire. Establecemos tus reglas frente a ella para que las escuche de tu boca. Y volvemos a casa en 1 hora. Si no vas,
Ella pensará que la odias para siempre y esto nunca terminará. Por favor, Valeria. Solo esta noche. Te lo juro que será la última vez que te pido algo así. Miré su rostro desesperado, surcado por el estrés. Pensé en la niña que llevaba en mi vientre, que pronto nacería en medio de esta zona de guerra. Pensé que tal vez, solo tal vez, si yo iba y ponía mis límites sobre la mesa frente a ambos, con firmeza, Mateo finalmente entendería que estábamos en el mismo equipo y se pondría de mi lado. Estaba tan cansada de pelear, tan agotada de la tensión constante en mi propio hogar. Solo quería que la Guerra Fría terminara antes de que naciera Sofía. Respiré hondo, sintiendo el peso inmenso de mi vientre de 8 meses presionando mis pulmones. Dije, está bien, una cena. Pero escúchame bien, Mateo. A la primera falta de respeto, al primer comentario pasivo-agresivo, me levanto de esa mesa y me voy. Y tú te vienes conmigo. Mateo sonrió, aliviado, exhalando profundamente como si hubiera resuelto el mayor problema de su vida. No sabía que me estaba llevando directamente al matadero. Me puse mis zapatos cómodos, tomé mi bolso y subí al asiento del copiloto del auto. Condujimos las 4 cuadras en completo silencio bajo la oscura y húmeda noche de Texas. Estaba a punto de entrar a la guarida del león, creyendo que iba a negociar un tratado de paz. Mateo apagó el motor del auto frente a la casa de su madre. El sonido del motor muriendo en la entrada de concreto se sintió como una sentencia definitiva. Desabroché mi cinturón de seguridad con manos temblorosas, sintiendo el peso de mis 8 meses de embarazo presionando contra mi pelvis. La noche en Katy, Texas, era oscura, húmeda y pesada, típica de un verano implacable en el sur. Caminamos hacia la puerta principal en un silencio sepulcral. Mateo no me tomó de la mano ni me ofreció apoyo para subir el pequeño escalón de la entrada. Estaba demasiado concentrado en ensayar mentalmente sus disculpas para la mujer que gobernaba su vida. La puerta principal estaba sin seguro, como siempre, una invitación abierta a la falta de privacidad. Entramos al pasillo y el aire frío del aire acondicionado central me golpeó el rostro de inmediato. Pero a pesar del frío artificial, la casa se sentía asfixiante, como una caja herméticamente cerrada. El olor denso a salsa de carne, ajo asado y grasa quemada flotaba en el aire, impregnando las paredes y las cortinas. Era el olor del control territorial de Carmen. Caminamos hacia la cocina, mis zapatos ortopédicos de enfermera haciendo un ruido sordo contra el suelo. El piso de linóleo color beige crujía ligeramente bajo nuestro peso, brillando bajo las luces fluorescentes blancas y estériles del techo. Carmen estaba de pie frente a la estufa, dándonos la espalda. Llevaba puesto ese mismo delantal con letras brillantes de imitación de diamantes que decía reina de la cocina. Héctor estaba sentado en la pequeña mesa del comedor adyacente. Sus brazos masivos y velludos descansaban sobre el mantel de plástico transparente. No dijo hola, no asintió con la cabeza, ni siquiera parpadeó. Solo me miró con esos ojos oscuros, pesados y vacíos bajo sus cejas pobladas, proyectando una amenaza silenciosa que llenaba toda la habitación. Carmen seguía moviendo una cuchara de madera dentro de un enorme sartén de hierro fundido. La salsa oscura burbujeaba lentamente, escupiendo pequeñas gotas hirvientes sobre el metal caliente de la estufa. Mateo se aclaró la garganta, un sonido patético y nervioso. Dijo, «Mamá, ya estamos aquí. Valeria vino a hablar contigo para arreglar las cosas». Carmen apagó el fuego bajo el sartén con un movimiento brusco. Se secó las manos en el delantal y se volteó lentamente hacia nosotros. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no había rastro de lágrimas reales en sus mejillas. Lo que había en su rostro era una furia fría, calculada y absolutamente despiadada. Dijo, con una voz que cortaba el aire como una navaja, «Mi propio hijo me cambia las cerraduras de la casa que yo misma le conseguí. Me tratas como a una criminal, como a una extraña en la vida de mi propia sangre». Di un paso adelante, sintiendo una punzada de dolor en la parte baja de mi espalda. Le dije, manteniendo mi voz firme y nivelada, «Fui yo quien cambió las cerraduras, Carmen, no Mateo. Y lo hice porque entraste a mi casa sin mi permiso. Tiraste mi comida y me amenazaste en el cuarto de mi propia hija». Carmen golpeó la cuchara de madera contra la encimera de granito sintético. El sonido fue como un disparo en la cocina silenciosa, haciéndome dar un pequeño salto hacia atrás. Dijo, levantando la voz hasta convertirla en un chillido agudo. «Esa es la casa de mi hijo y todo lo que hay allí le pertenece a esta familia. Tú solo eres una invitada que se está volviendo demasiado arrogante y malagradecida. Te pagamos el techo, te alimentamos, y así es como nos pagas, intentando robarme a mi nieta». Miré a Mateo, esperando desesperadamente que interviniera, que fuera el esposo que juró ser en el altar. Estaba encogido de hombros, mirando fijamente el piso de linóleo beige, evitando el contacto visual con ambas. Le dije, «Mateo, por favor dile algo. Dile que esta es nuestra casa,
que somos una familia independiente y que ella tiene que respetar nuestros límites. Mateo tragó saliva ruidosamente, su nuez de Adán subiendo y bajando. Dijo, en un susurro tembloroso y cobarde: Valeria, por favor, te lo suplico, solo escúchala y pide perdón para que podamos cenar en paz. No la hagas enojar más. Sabes que le hace mal a su presión arterial. El asco que sentí en ese momento fue absoluto, una náusea profunda que no tenía nada que ver con mi embarazo. El hombre con el que me había casado, el técnico trabajador que arreglaba cosas rotas, no existía. Era solo una ilusión óptica, una extensión vacía de la voluntad de esta mujer manipuladora. Negué con la cabeza lentamente, sintiendo como la última gota de amor que le tenía se evaporaba en el aire caliente de esa cocina. Le dije a Carmen, mirándola directamente a los ojos: se acabó este juego enfermo. No voy a criar a mi hija en este ambiente tóxico de manipulación constante. No vas a estar en mi sala de partos. No vas a tener una llave de mi casa nunca más. Y no vas a volver a faltarme el respeto. Me di la vuelta para caminar hacia el pasillo y salir por la puerta principal. Solo quería salir de allí, respirar el aire húmedo de la noche, alejarme de esa locura asfixiante y volver a mi refugio. Escuché la voz de Carmen a mis espaldas, ya no gritando, sino en un tono bajo, gutural y lleno de veneno puro. Dijo: no hemos terminado de hablar, muchachita insolente. Seguí caminando, ignorándola, mis ojos fijos en la puerta de salida al final del pasillo. Entonces, Carmen pronunció las palabras que destrozaron mi mundo y cruzaron la línea de la que no hay retorno. Dijo: Héctor, no dejes que se vaya. Enséñale cómo se respeta a la jerarquía de esta familia. Escuché el sonido violento de la silla de madera raspando contra el linóleo. Antes de que pudiera dar 3 pasos más hacia el pasillo, una masa enorme bloqueó mi camino por completo. Era Héctor. Se interpuso entre la salida y yo, cruzando sus brazos masivos sobre su pecho ancho, bloqueando la luz del pasillo. Mi corazón empezó a latir descontroladamente, golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. El pánico puro, primitivo y animal se apoderó de mi sistema nervioso. Le dije, con la voz temblando por primera vez en toda la noche: muévete de la puerta, Héctor. Déjame salir de esta casa ahora mismo o llamaré a la policía. Él no dijo una sola palabra. Solo esbozó una sonrisa torcida, una sonrisa cruel que demostraba cuánto disfrutaba ver el miedo en mis ojos. Intenté empujarlo por un costado para pasar por su lado y llegar a la puerta. Fue el peor error de mi vida. Héctor descruzó los brazos y levantó su puño derecho en una fracción de segundo. Fue un movimiento rápido, brutal, ejecutado sin ninguna duda, sin ninguna vacilación moral. Su puño masivo, duro como una roca, se estrelló directamente contra mi estómago de 8 meses de embarazo. El impacto me sacó todo el aire de los pulmones en un instante. Un dolor cegador, blanco y caliente, irradió desde mi vientre hasta mi columna vertebral, paralizando mis piernas. Sentí que el mundo entero se detenía a mi alrededor, que el tiempo se congelaba en ese segundo de agonía pura. El sonido de mi propio grito ahogado resonó en mis oídos como si viniera de otra persona. La fuerza bruta del golpe me hizo retroceder violentamente hacia la cocina. Mis zapatos resbalaron sobre el linóleo brillante. Mi espalda chocó con una fuerza terrible contra el borde de la encimera de granito, enviando ondas de dolor por mis riñones. Caí de rodillas al suelo, sosteniendo mi vientre abultado con ambas manos, encorvada sobre mí misma. Estaba jadeando por aire, con la boca abierta, rezando a Dios en el silencio de mi mente para que mi bebé estuviera viva. Levanté la vista lentamente, buscando a Mateo a través de mis lágrimas de dolor y terror. Estaba de pie a 1 metro de distancia de mí. Sus ojos estaban muy abiertos, desorbitados, y sus manos temblaban incontrolablemente a sus costados. Pero no se movió ni 1 centímetro. No gritó el nombre de su madre. No atacó al hombre que acababa de golpear brutalmente a su esposa embarazada y a su hija no nacida. Se quedó completamente congelado, paralizado por el miedo reverencial que le tenía a su madre, eligiendo su sumisión sobre nuestra supervivencia. Héctor dio un paso pesado hacia mí, levantando el puño de nuevo, preparándose para dar un segundo golpe y obligarme a someterme por completo. Pero el instinto de supervivencia de una madre es la fuerza más destructiva y poderosa de la naturaleza. Mi mano derecha buscó ciegamente sobre la encimera detrás de mí, tanteando la superficie mientras mi visión se nublaba. Mis dedos rozaron el metal ardiente de la estufa. Agarré el mango del pesado sartén de hierro fundido, donde Carmen había estado cocinando la salsa de carne. El metal estaba hirviendo, irradiando un calor insoportable. Sentí como la piel de mi palma y mis dedos se ampollaba y se quemaba al instante, emitiendo un olor a carne chamuscada. Pero el dolor físico en mi mano no importaba en absoluto. La adrenalina pura y el terror por la vida de mi hija ahogaron cualquier sensación en mis terminaciones nerviosas.
Me puse de pie con una fuerza explosiva que no sabía que tenía en mi cuerpo agotado. Levanté el pesado sartén de hierro fundido frente a mí, usándolo simultáneamente como un escudo y como un arma letal. La salsa oscura, espesa y ardiente, se derramó por los bordes, cayendo sobre el piso de linóleo y salpicando los zapatos de trabajo de Héctor. Lo miré directamente a los ojos, respirando agitadamente, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi boca por haberme mordido el labio. Mi voz no tembló esta vez. Era la voz ronca y profunda de una mujer dispuesta a matar sin dudarlo para proteger a su cría. Le dije, si das un solo paso más hacia mí, te voy a destrozar el cráneo con este hierro. Te lo juro por la vida de mi hija que te mato aquí mismo y dejo que te desangres en este piso. Héctor se detuvo en seco. Vio la locura absoluta y la determinación asesina en mis ojos. Vio que yo no estaba mintiendo, que estaba dispuesta a ir a la cárcel por asesinato si eso significaba salvar a mi bebé. Lentamente, bajó el puño y dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto de rendición cautelosa. Carmen estaba gritando algo histéricamente en el fondo, maldiciendo mi nombre, pero su voz sonaba como estática lejana en un radio roto. Manteniendo el sartén en alto, apuntando hacia la cabeza de Héctor, caminé de lado hacia el pasillo. Mateo seguía allí, llorando en silencio, con lágrimas resbalando por sus mejillas, una figura patética, inútil y completamente rota. Pasé por su lado sin mirarlo, borrándolo de mi vida en ese exacto milisegundo. Abrí la puerta principal con mi mano izquierda, salí a la noche húmeda y sofocante de Texas, y tiré el sartén al césped delantero. Corrí hacia mi auto con una agilidad nacida de la desesperación pura. El dolor en mi vientre era una punzada constante, aguda y aterradora, irradiando hacia mi espalda baja. Encendí el motor con las manos temblorosas. Puse el auto en reversa y pisé el acelerador a fondo. Dejé marcas negras de neumáticos en el concreto de la entrada, alejándome de esa casa maldita. No miré por el espejo retrovisor ni una sola vez. Conduje hacia el Centro Médico de Texas como una posesa, ignorando los límites de velocidad. Me salté 3 semáforos en rojo en las avenidas vacías, tocando la bocina para evitar colisiones. Mis manos quemadas sangraban y supuraban sobre el volante de cuero, manchándolo de rojo y líquido transparente. Mi única plegaria, repetida 1000 veces en mi mente al ritmo de mi respiración, era una súplica desesperada. Por favor, Dios, que mi niña esté bien. Por favor, que su pequeño corazón siga latiendo. Llévame a mí si quieres, pero sálvala a ella. Llegué a la sala de emergencias de mi propio hospital, el lugar donde había trabajado durante años. Dejé el auto encendido, con las puertas abiertas, bloqueando la entrada de ambulancias. Entré tambaleándome por las puertas automáticas de cristal, sosteniendo mi vientre con mis brazos ensangrentados. Una de mis compañeras enfermeras de la unidad de cuidados intensivos estaba cubriendo el turno en la recepción de triaje. Me vio entrar, pálida como un fantasma, cubierta de sudor frío, con la ropa manchada de salsa oscura y el rostro desencajado por el dolor. Gritó mi nombre con terror. En cuestión de segundos, estaba rodeada por mi propio equipo médico, las personas en las que más confiaba en el mundo. Me subieron a una camilla de transporte y me llevaron corriendo por los pasillos hacia la sala de trauma obstétrico. Las luces fluorescentes del techo pasaban rápidamente sobre mi rostro como flashes de una cámara. El dolor en mi estómago se intensificaba con cada movimiento de la camilla, haciéndome gemir en voz alta. El médico obstetra de guardia, un colega al que conocía desde hacía 5 años, entró corriendo a la sala de trauma poniéndose los guantes. Su rostro estaba tenso y pálido al ver mi estado. Me levantó la camisa empapada en sudor y aplicó el gel frío del ultrasonido directamente sobre mi vientre hinchado. Ya se estaba formando un hematoma masivo, oscuro y violáceo, exactamente en el lugar donde el puño de Héctor había impactado. El médico encendió el monitor fetal y pasó el transductor sobre mi piel magullada. El silencio en la sala de trauma era absoluto, denso y aterrador. Nadie hablaba, nadie respiraba fuerte. Solo se escuchaba mi respiración agitada y el zumbido eléctrico de las máquinas de soporte vital a mi alrededor. Fueron los 10 segundos más largos, oscuros y agonizantes de toda mi existencia. Y entonces, el sonido llenó la habitación blanca. Un sonido rápido, fuerte, rítmico e inconfundible, como el galope apresurado de un caballo pequeño. 142 latidos por minuto. El corazón de Sofía. Estaba viva. Estaba fuerte, luchando dentro de mí, negándose a ser apagada por la violencia de esa familia. Rompí a llorar incontrolablemente, un llanto feo, ruidoso y gutural, cubriéndome el rostro con mis manos vendadas. Una vez que confirmaron mediante múltiples pruebas que no había desprendimiento de placenta y que la bebé estaba estable, la realidad legal se impuso en la habitación. El hospital
Siguiendo el protocolo estricto para casos de violencia doméstica y por mi propia petición directa, llamó a la policía de Houston. 2 oficiales uniformados entraron a mi habitación con libretas en mano. Di mi declaración con una frialdad clínica que los sorprendió. Como enfermera registrada, sabía exactamente cómo documentar un trauma físico y psicológico para que se sostuviera en una corte. Di nombres completos, direcciones exactas, descripciones físicas detalladas y antecedentes de comportamiento. Les expliqué la dinámica de control financiero, las amenazas previas en el cuarto del bebé y el asalto físico directo y no provocado. Les dije, mirándolos a los ojos, que mi esposo había sido testigo presencial de todo y no había hecho absolutamente nada para detener el ataque. Los oficiales no perdieron el tiempo haciendo preguntas redundantes. Vieron el hematoma negro en mi vientre y las quemaduras de 2º grado en mis palmas. Se comunicaron por radio con la jurisdicción de la policía de Katy de inmediato. Esa misma noche, 3 patrullas con luces intermitentes llegaron a la casa de linóleo beige. Héctor fue arrestado en su sillón reclinable y sacado de la casa esposado, caminando frente a todos los vecinos curiosos que salieron a sus jardines. Fue acusado formalmente de asalto agravado con lesiones a una mujer embarazada, un delito grave de alta categoría en el estado de Texas. Carmen no se libró de las consecuencias de su tiranía. Mientras gritaba y maldecía a los oficiales en español, intentando jugar desesperadamente la carta de la madre anciana, enferma e incomprendida, le leyeron sus derechos. Fue arrestada por complicidad y conspiración para cometer asalto agravado. La subieron a la parte trasera de una patrulla policial, despojándola de todo su poder, su control y su estatus de matriarca intocable en un solo instante humillante. Mientras tanto, mi teléfono celular no dejaba de vibrar sobre la mesa de noche del hospital. Eran mensajes de texto de Mateo, cientos de ellos entrando uno tras otro en una cascada de desesperación patética. Decían: Valeria, perdóname por favor, te lo ruego. Estaba en shock, me congelé, no sabía qué hacer cuando él te golpeó. Por favor, retira los cargos contra mi mamá. Ella se va a morir de un infarto en la cárcel, no soportará el encierro. Te prometo que podemos ir a terapia de pareja. Podemos mudarnos lejos. Podemos arreglarlo todo si me das una oportunidad. Leí el último mensaje mientras una enfermera me ajustaba la vía intravenosa en el brazo izquierdo. No sentí tristeza por él. No sentí lástima, ni nostalgia, ni duda. Sentí una claridad absoluta, fría y cristalina, como el aire de invierno. Bloqueé su número de teléfono sin responder una sola palabra. Bloqueé sus redes sociales, eliminé sus fotos y borré su existencia de mi dispositivo y de mi vida. El hombre que se queda de pie viendo cómo un monstruo golpea a su esposa embarazada no es una víctima paralizada. Es un cómplice silencioso del monstruo. Mis padres tomaron el primer vuelo disponible desde Chicago a la mañana siguiente. Cuando mi padre entró a la habitación del hospital y vio el enorme moretón negro y morado en mi vientre, tuvo que salir al pasillo. Se apoyó contra la pared y lloró de rabia, intentando controlar el impulso de ir a buscar a Mateo. Mi madre se sentó en el borde de mi cama, tomó mi mano vendada con extrema delicadeza y me besó la frente. Me dijo, con esa voz firme de madre que te hace sentir segura sin importar la edad que tengas: nos vamos a casa, mi niña. Esta pesadilla se acabó para siempre. Contraté a la abogada de derecho familiar más implacable y temida de todo el condado de Harris. Presenté la demanda de divorcio por crueldad extrema y solicité la custodia legal y física total y exclusiva de mi hija no nacida. Mateo intentó pelear en la corte, impulsado por el orgullo herido y la presión de su familia extendida. Contrató a un abogado barato con el poco dinero que le quedaba en su cuenta personal. Su estrategia fue intentar argumentar que él era un buen hombre trabajador y que todo el incidente había sido un trágico malentendido familiar que se salió de control. La audiencia de custodia temporal fue brutal, rápida y decisiva. El juez asignado era un hombre mayor, estricto, conocido por no tolerar tonterías ni excusas en casos de violencia doméstica. El abogado de Mateo intentó pintar a Carmen como una abuela tradicional y amorosa, y a Héctor como un anciano confundido que reaccionó mal. Intentó sugerir sutilmente al tribunal que yo había exagerado la situación debido a mis hormonas de embarazo y al estrés de mis deudas estudiantiles. El juez lo hizo callar de inmediato con un golpe seco de su mazo contra la madera del estrado. Levantó el reporte policial oficial y el informe médico detallado del Centro Médico de Texas. Leyó en voz alta, para que constara en actas, la descripción clínica del hematoma en mi vientre y las quemaduras de 2º grado en mis manos. Luego miró a Mateo directamente a los ojos, con una expresión de absoluto desprecio. El juez dijo, con una voz que resonó en toda la sala: «Señor, usted se quedó de pie con las manos en los bolsillos mientras un hombre de 100 kilos golpeaba a su esposa embarazada en el estómago. Usted no es una víctima de las circunstancias ni un pacificador familiar.
Usted es un cobarde absoluto que falló en su deber más básico de protección. El juez concedió la custodia total y exclusiva a mi favor en ese mismo instante. Mateo solo tendría derecho a visitas estrictamente supervisadas en un centro del condado, pagadas por él mismo, y solo después de completar un año de clases de manejo de la ira y terapia de codependencia. Además, el juez dividió nuestros ahorros conjuntos de manera punitiva, otorgándome el 80% de los fondos como restitución por los daños físicos y emocionales. El juicio penal contra Héctor y Carmen llegó 8 meses después de la agresión. Yo ya me había mudado permanentemente a Chicago, viviendo en un apartamento seguro cerca de mis padres. Volé de regreso a Texas exclusivamente para testificar en la corte penal. Me senté en el estrado de los testigos, vestida con un traje sastre oscuro, proyectando una calma inquebrantable. Miré a los ojos a la familia que intentó destruirme y controlarme. No bajé la mirada ni un solo segundo mientras relataba cada detalle de la noche en que casi pierdo a mi hija. Héctor, el gran ejecutor silencioso, el hombre que imponía respeto a través del miedo físico, fue sentenciado a 3 años en una prisión estatal de máxima seguridad en Texas. Su machismo tóxico y su tamaño intimidante no le sirvieron de absolutamente nada frente a un jurado que vio las fotografías a color de mi vientre magullado. Carmen, aterrorizada por la idea de pasar sus últimos años en una celda de concreto, aceptó un acuerdo de culpabilidad ofrecido por el fiscal. Se declaró culpable de un cargo menor de asalto a cambio de libertad condicional estricta, pero el juez penal le impuso una orden de restricción permanente y sin excepciones. Si Carmen se acercaba a menos de 150 metros de mí, de mi casa, de mi lugar de trabajo o de mi hija, su libertad condicional sería revocada y cumpliría su condena en prisión. Su imperio de control psicológico, sus manipulaciones con la comida y su dominio sobre mí habían sido demolidos hasta los cimientos. Sofía nació en un hospital de Chicago a principios de invierno. Nació rodeada de nieve blanca y limpia cayendo por la ventana, muy lejos del calor sofocante, húmedo y tóxico de los suburbios de Texas. Nació completamente sana, fuerte, con unos pulmones poderosos, que llenaron la sala de partos con un llanto lleno de vida. Cuando las enfermeras la limpiaron y la pusieron sobre mi pecho desnudo, sentí su pequeño corazón latiendo contra el mío. En ese momento sagrado, supe que cada lágrima derramada, cada quemadura en mi piel y cada agotadora batalla legal había valido la pena. Reconstruir mi vida desde cero no fue un proceso fácil ni rápido. Retomé mi carrera de enfermería en un prestigioso hospital del centro de Chicago. Trabajé turnos nocturnos agotadores en la unidad de cuidados intensivos mientras mi madre cuidaba a Sofía con amor verdadero y sin condiciones. Pagué mis $140 y $3,000 en deudas estudiantiles dólar por dólar, mes a mes, con el sudor de mi propia frente. No necesité la ayuda financiera de nadie que me exigiera mi autonomía, mi dignidad o mi alma a cambio de un techo barato. A veces, mientras preparo el café por las mañanas, miro las pequeñas cicatrices blancas y brillantes en las palmas de mis manos. Son el recordatorio físico y permanente del día en que dejé de ser una víctima complaciente y me convertí en un escudo impenetrable. El familismo tóxico te enseña desde pequeña que debes soportar cualquier nivel de abuso, invasión y falta de respeto porque la sangre es lo primero y la familia es sagrada. Pero la única sangre que importaba esa noche en la cocina de linóleo beige era la sangre inocente que latía dentro de mi vientre. Aprendí de la manera más dura y dolorosa posible que nunca debes entregarle las llaves de tu vida a personas que no respetan tus puertas cerradas. Hoy, mi casa es verdaderamente mía. Mi paz mental es mía. Y mi hija, mi hermosa e inteligente Sofía, crecerá en un hogar lleno de amor real, sabiendo que su madre literalmente caminó a través del fuego y el hierro hirviendo para asegurar su libertad.